Hola, hola, ¿cómo estás, querida familia, queridos amigos en Cristo? Es un gusto poder nuevamente estar contigo transmitiendo desde mi casa a tu casa esta escuela sabática 2021. Ya estamos en una lección nueva que se titula Descanso en Cristo, con una lección, la lección número 3, que nos habla, esta lección está en el contexto de descanso en Cristo, ¿no? Y la temática que vamos a compartir contigo, lo que hemos estudiado durante la semana, son las raíces del descontento. Pero ya vamos a entrar dentro de un rato a esta temática que ha sido de mucha bendición para mi vida y espero que haya sido también para tu vida, ¿no? Pero bienvenido a nuestro programa de Escuela Sabática y un saludo a todos nuestros hermanos, hermanas del distrito de Carlos Paz, más conocido como Punilla, ¿verdad? Y a todos aquellos que se conectan gracias a que recibes este enlace, compartes este enlace y te llegó a vos también y compártelo. Si ves que es de bendición, compártelo, ¿no? Mientras tanto, mientras se van uniendo los demás amigos, los demás hermanos, vamos a ir cantando, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a alegrar nuestro corazón a través de la alabanza. Por eso quiero que ahí donde estés, cantes este hermoso himno que lleva por título Habla, Señor, a mi alma. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya.
Amén. Qué hermoso este himno que nos habla de que el Señor, donde, mejor dicho, ya me estoy mareando. Este himno nos habla de que tú y yo le tenemos que hablar a Dios y Él nos habla a nosotros también. Y en esa oración, habla, Señor, a mi alma. Mira, y te leo un texto bíblico con relación a este hermoso himno. En Jeremías capítulo 17, versículo 7, dice: bendito el hombre que confía en Jehová. Confíale tu situación, tu problema, tu crisis, tu necesidad. Confíale al Señor, háblale al Señor. Él también te va a hablar. Y dile en tu oración: habla, Señor, a mi alma. Dice el versículo ahora 8, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía. No se inquietará ni dejará de dar fruto. Así es un hijo de Dios, una hija de Dios, que se aferra a Dios, que habla con Dios y Dios le habla a él o a ella, ¿verdad? Y da frutos, frutos para bendición, tanto para él, para su familia, sus amigos, todo su entorno. En esta escuela sabática, en el repaso de este sábado, vamos a estar hablando de 4 palabras que tú y yo los tenemos y que debemos despojarnos de esas, ¿cómo llamarlos? Algunas actitudes, comportamientos que no nos dejan ser felices, ¿no? Qué lindo este himno, ¿verdad? Habla, Señor, a mi alma. Mando un saludo a nuestros hermanos que se van conectando recién aquí a la escuela sabática. Una cosita, suscríbete a este canal ahí en la campanita o en el rectángulo donde dice suscríbete. Ahí suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas compartir con nosotros esta escuela sabática, ¿no? Nuestras iglesias están abiertas, ya la iglesia de Capilla del Monte, hoy, digamos, están reuniéndose nuestros hermanos, los hermanos de La Falda siguen reuniéndose, los hermanos de Cosquín también se siguen reuniendo, tanto de Cosquín es una parte virtual y otra parte presencial, ¿no? También tenemos ya este sábado los hermanos de Carlos Paz, estamos abriendo las puertas, ¿sí? Desde las 10 de la mañana ya los hermanos ahí estando con los demás hermanos, ¿verdad? Disfrutando de la compañía, disfrutando del templo, disfrutando de la presencia de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Así es que nuestras iglesias se van abriendo. Hay otros grupos que se están reuniendo virtual y estamos haciendo esta escuela sabática virtual para que tú puedas vernos y puedas también mandarnos tus pedidos de oración o algún testimonio que quieras contar. Avísanos, escríbenos ahí en los comentarios. Es más, de paso te voy a poner ¿cómo se llama? Aquí está. Te voy a poner ahí el número de teléfono y también para los que desean recibir esta guía temática del estudio, que es la fe de Jesús. Entonces escribe o manda un WhatsApp para poder llevarte esta guía temática y que puedas compartir de Jesús o vos mismo puedas conocer el plan de Dios a través de esta guía temática, ¿no? Vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir cantando, alegrando el corazón, adorando a Dios a través de la alabanza. Antes te leo un texto, Lucas capítulo 21, versículo 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y este himno nos habla de ese maravilloso encuentro con Jesús. El número 186, que lleva por título Hace años escuché. Hace años
labios escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén, qué hermoso este himno. Te lo voy a leer la segunda estrofa. Dice, odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Sí, confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Qué hermoso, qué linda esta promesa, o sea, este canto que nos hace recordar de aquella promesa de Jesús que dijo que vendrá otra vez. Y el versículo que hemos leído de Lucas 21, 28, cuando ven todas estas cosas, guerras, odio, las pandemias, enfermedades, levanten vuestra cabeza, miren al cielo que nuestro Redentor ya está cerca. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo tener esta esperanza en el corazón a pesar de las situaciones que vamos viviendo, ¿no? De paso, si quieres que oremos por algún motivo especial, nuevamente te pongo aquí lo que es el teléfono o el WhatsApp para que vos puedas escribirnos tus motivos de oración que van a ser confidencial, no se los va, digamos, no los vamos a comentar a nadie, pero de aquí en mi parte vamos a orar por tus motivos, tus pedidos, ¿sí? En estos momentos ahora le hemos pedido a uno de nuestros hermanos de la iglesia de Cosquín para que tenga los momentos de oración en este programa de la escuela sabática. Feliz sábado, hermanos del distrito. Soy Carlos Mercado de la iglesia de Cosquín y los invito a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es así como encontramos en Hechos capítulo 6, versículo 4, lo siguiente. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí queda evidenciado la importancia que le dieron los discípulos a la oración. No hay nada más terapéutico que tener un diálogo con nuestro Creador, para de esta manera sentir su presencia a través de su Espíritu. Y yo los invito en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando la humanidad, a que reflexionemos acerca del valor de la oración.
ya que ella es terapéutica y que enciende permanentemente nuestro interior al saber que estamos relacionados con el Todopoderoso. ¿Qué tal si vamos a una oración para que podamos de este modo estar conectados con el Señor y que Él, con su infinita misericordia, nos esté acompañando en cada momento de nuestras vidas? Oramos. Amado y amante Padre, gracias te damos porque estamos aquí en tu presencia y queremos pedirte humildemente que nos acompañe en cada momento, en estos momentos tan difíciles. Necesitamos tener la tranquilidad que estés mitigando el dolor por el que está pasando alguno de los hermanos a raíz de esta pandemia. Muchos de ellos han tenido pérdidas materiales, han tenido pérdidas económicas, pero más importante que esto, han sufrido la pérdida de seres queridos. Por eso te pedimos que traiga tranquilidad, que traiga paz y resignación a cada uno de ellos, teniendo presente que aquellos que han partido están descansando en el Señor. También quiero pedirte humildemente por todos aquellos que están enfermos o que están padeciendo las consecuencias de este COVID-19. Que tu manto de sanidad esté cubriéndolos a cada uno para que pronto haya mejoría, tanto física como espiritual. Sabemos que para ti nada es imposible, Señor, y lo has demostrado a través de las fuerzas que nos has estado imprimiendo en estos momentos tan difíciles. Por eso te pedimos nuevamente, Señor, que nos protejas y que nos des la tranquilidad de saber que tú, desde lo alto, estás cuidándonos permanentemente. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos, por participar y apoyarnos en estos momentos de oración, donde es de vital importancia y como usted lo decía, ¿verdad? La oración es terapia, es terapéutico para nuestra vida y más sobre todo en estos tiempos donde nos causa ansiedad, nos causa estrés, desesperación por toda esta situación de la pandemia, ¿no? Que trae las vacunas y que cómo resultará una u otra vacuna, en fin, hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero gracias por la oración, hermano Carlos. Y queridos hermanos y hermanas y amigos, te pido también que desde tu casa, donde estés, separes un momento, dediques unos minutos, busca un lugar, un espacio. Dice que Jesús, el lugar preferido de Jesús era el Monte de los Olivos. Él pasaba horas orando, hablando con su Padre, haciendo terapia con su Padre. También vos, busca un lugar específico donde te encuentres con Dios, tú y Dios a solas. Encuentra un lugar y te pido que ores por todos los enfermos por el COVID, por las personas, por las familias que han perdido un ser amado y por otras situaciones que estamos atravesando, la falta de trabajo, las familias, los matrimonios que se van separando por estas situaciones. Entonces te pido que nos unamos a orar. Y el otro, que también en ese momento que vas a separar para orar, ora por nuestros hermanos y amigos de Cuba, el país de Cuba que está pasando una situación, una crisis social, política tremenda, ¿no? Así, Buenos días, hermano. perdón, todavía no era el turno. Pero bueno, entonces separa un tiempo para orar por nuestros hermanos de Cuba. ¿Está bien? Bueno, hermanos, vamos a ver el misionero que nos trae, digamos, en esta semana. El misionero viene de Arizona. En Arizona está ese parque famoso, el Grand Canyon, que mide más de 1.600 kilómetros. Mejor dicho, no mide, sino de profundidad, tiene 1.600 kilómetros. Fue un privilegio y una oportunidad tan grande que Dios nos dio de estar ahí, de presenciar. Bueno, desde ahí viene
el misionero de esta semana. Vamos a verlo. No estás sola. Durante mi niñez experimenté cosas que ningún niño debería vivir. Vi mucha gente borracha y enloqueciendo por culpa de las drogas. Vi gente fumando marihuana con la esperanza de sentirse bien, aunque fuera durante unos minutos. Mi madre es navaja y mi padre mexicano. Mi familia era muy buena y amorosa y asistíamos a la iglesia todos los domingos. Pero un día mi madre comenzó a beber alcohol y todo se echó a perder. Cuando era niña, presencié a mi padre golpear a mi madre con sus manos y a veces con un palo de billar. A mí me daba mucho miedo porque me sentía débil e impotente. No había nada que pudiera hacer para cambiar la situación. Mi madre entraba y salía de la cárcel por violencia doméstica, por conducir bajo la influencia del alcohol y otros cargos. Todo eso me causaba mucho dolor. Además, mi padre no estaba mucho tiempo en casa. Lo deportaron a México muchas veces, pero él seguía regresando a Estados Unidos. Él nunca me ha deseado ni siquiera un feliz cumpleaños. Pero de alguna manera Dios me dio fuerzas todos los días para seguir adelante. Aunque no tenía un padre terrenal que se preocupara por mí, tenía un Padre celestial que me amaba. Me acostumbré a ocultar mis sentimientos y a actuar como si todo estuviera bien. La gente a veces me preguntaba cómo podía mantener todos mis sentimientos reprimidos. Es difícil, pero te acostumbras cuando a nadie le importa cómo te sientes. A medida que fui creciendo, fui cambiando y me convertí en una persona diferente. Me volví sobreprotectora con mis hermanos menores. A cada rato me metía en peleas. Faltaba a la escuela para poder divertirme y comencé a fumar marihuana. Luego, cuando cumplí 12 años, me di cuenta de que no quería ser como mis padres, pero no sabía qué hacer. 1 o 2 años después, comencé a asistir a la escuela indígena de Holbrook para cursar el 9º grado. En la escuela llegué a amar a Cristo y me di cuenta de la clase de amor que Él tiene por mí. A pesar de todo lo que había pasado, Dios tenía un plan para mí que incluía venir a Holbrook. Mi comprensión de la vida ha cambiado. Ahora sé que Dios ha estado conmigo durante toda mi vida, pero simplemente no me había dado cuenta. Él siempre ha estado a mi lado, dándome la fuerza necesaria para seguir adelante, independientemente de lo que haya experimentado. Hasta el día de hoy, Él continúa fortaleciéndome en todo lo que hago, en cada decisión que tomo y cada vez que siento ganas de rendirme. Mi versículo favorito es Éxodo 14:14, que dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Dios te dará la victoria sobre cualquier cosa por la que estás pasando si permites que Él se encargue de ello. Él te tiene en sus manos y luchará por ti. No estás solo, no estoy sola. Gracias por sus generosas ofrendas del 13º sábado de hace 3 años. Con ellas se pudieron poner en marcha planes para un nuevo gimnasio y centro de vida sana en la escuela indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a financiar la segunda etapa de esta construcción, lo que permitirá a la escuela ayudar a enfrentar los altos índices de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio entre los niños y jóvenes nativos estadounidenses. Wow, nuestras ofrendas van hasta hace 3 años, como dijo nuestro amigo, ¿verdad? Llegaron hasta ahí, se construyó un gimnasio muy lindo, muy grande, una manera más de predicar, de compartir, ¿verdad? El amor de Dios, de socializar con las personas, ¿no? Y un testimonio grande también de cómo Dios libró, ayudó
para que esas adicciones, esa familia puedan estar bien. Ese es Dios, ¿no? Ese es el evangelio de Dios. Transforma, cambia, transforma vidas, ¿no? Así es que nuestras ofrendas, tu ofrenda de cada sábado o del 13º sábado, ayudarán a que en otras partes del mundo la misión se siga haciendo, se siga predicando, siga llegando a lugares donde todavía no podemos llegar, ¿no? Así que da tu ofrenda para ayudar a otros hermanos. Tu ofrenda ayuda tanto en tu iglesia local, tanto en otras iglesias del mundo entero. Muy bien, vamos al repaso de nuestra escuela sabática. Sí, el tiempo nos gana y vamos a repasar nuestra escuela sabática. Hoy tenemos a nuestros hermanos y hermanas y también jóvenes que nos van a estar acompañando con sus comentarios, sus opiniones sobre el tema que se ha venido desarrollando durante la semana pasada de la escuela sabática, ¿no? Lección número 3, raíces del descontento. El texto de memoria, Santiago capítulo 3, versículo 16, dice: pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el texto de memoria durante toda la semana que lo hemos repetido, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es un resumen de la escuela sabática de todo lo que tú fuiste estudiando. Es más, si tienes alguna opinión, escribe en los comentarios que lo vamos a leer y después te lo vamos a responder, ¿no? Yo voy a resumir 4 puntos nada más de la escuela sabática. Uno es el tema del egoísmo, otro es la ambición, el otro es la hipocresía y otro es la ansiedad. Habían otros puntos más, pero esto es lo que vamos a resumir de nuestra escuela sabática. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una introducción y después vamos a dar pase a nuestros hermanos y hermanas que tienen, tienen que compartir, digamos, lo que fue, alguna parte ellos han estudiado, lo que fue, qué es la ambición, qué es, digamos, la hipocresía, la ansiedad, en fin. Pero yo voy a dar una introducción para dar parte a nuestros hermanos que van a participar en esta escuela sabática. Miren, Mateo capítulo 10, Mateo 10, versículos 34 en adelante. Ahí Jesús habla y da una frase importante, ¿no? Voy a leerle el versículo 34. Mateo 10, 34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Señor, en esta mañana rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar lo que hemos estudiado de tu palabra. Que nos ayude, oh Dios, a compartir también opiniones, sugerencias de lo que tu palabra nos dice, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Jesús acá viene con algo interesante, ¿no? Dice que Él no ha venido a traer paz a la tierra, sino ha venido a traer espada. Parece que aquí el Evangelio es algo contradictorio, porque miren, en Isaías capítulo 9, versículo 6, el profeta, vamos a ver si es que la Biblia se contradice o no, porque por parte de Jesús, la declaración de Jesús es una, y vamos a ver que con la declaración de los profetas parece que hay una contradicción. Pero vamos a estudiarlo esta parte, ¿no? Primero dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, después lo lees, pero ahí hay una frase que dice príncipe de paz. El profeta señalando a Jesús el Mesías, que él es el príncipe de paz. También en Lucas capítulo 2, versículo 14, los ángeles de Dios, cuando nació Jesús, ¿verdad? Dice que el cielo y los ángeles cantaron y dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Cuando vino Jesús, el Mesías. También en el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 14, y con relación a Jesús dice, Él es nuestra paz. O sea, ¿cómo podemos entender esta supuesta contradicción
en la declaración de Jesús y con la declaración de los profetas y apóstoles. Miren lo que dice un libro, se llama El conflicto de los siglos, la página 32. El conflicto de los siglos es un libro escrito por Elena de White. Dice, en estas dos declaraciones no existe alguna contradicción. ¿Cuáles las dos declaraciones? En donde Jesús dijo que yo no penséis que he venido a traer paz sino a espada. Ahora los profetas dicen, los ángeles dijeron, el apóstol Pablo dijo que Él es nuestra paz. Bueno, acá dice este libro, Elena de White dice, en estas dos declaraciones no existe contradicción alguna. Están en perfecta armonía. El Evangelio es un mensaje de paz. Ahora escuchen bien. Si el cristianismo es aceptado y obedecido, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. Si el cristianismo, el mensaje de Jesús, el Evangelio de Jesús fuera aceptado por todo el mundo, se derramaría armonía, paz, dicha en toda la tierra. Qué interesante esta declaración, ¿verdad? Dándonos a entender que estas dos declaraciones de Jesús y los profetas no se contradicen. Miren, ¿sabes que la misión de Jesús consistió en reconciliar al mundo con Dios? Eso era la misión de Jesús. Y a la vez, así, con uno mismo. Ahora, pero el mundo, en su mayoría, está bajo el poder de Satanás. Nosotros, los seres humanos, a veces caemos en las garras del enemigo, en las garras del diablo. O sea, el cristianismo, el Evangelio de Dios, el Evangelio de paz, tiene un estilo de vida diferente a los hábitos y a los deseos de los hombres. Y es por eso que se rebelan contra Dios. Estamos viendo entonces acá en esta introducción la aparente contradicción. La Biblia no se contradice en nada, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas. Están en armonía en el mensaje de paz. Ahora, acá te voy a poner estas 4 palabritas. Vamos a ver que hay una aparente contradicción, pero en realidad no hay contradicción. Por ejemplo, en el ámbito del egoísmo, hay un texto bíblico en Lucas capítulo 3. Acá te lo busco, Lucas capítulo 3, versículo 10. Lucas 3, 10 y 11 dice, la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Jesús le estaba diciendo a la gente que estaba preguntando, ¿qué tenemos que hacer, Jesús? Porque Jesús estaba predicando. Entonces Jesús le dice, bueno, vos que tienes 2 túnicas, comparte. No seas egoísta. Da a aquello que no tienen. Si tienes comida también, no te quedes con eso. Da al otro. ¿Te das cuenta? El mensaje del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, choca con el egoísmo de las personas. O sea, tú y yo. Antes de seguir, nunca mires al otro cuando tú lees la Biblia o estudias tu folleto de escuela sabática. Siempre mírate a vos, porque Dios al que está hablando es a vos. Entonces, en este ejemplo que estamos dando del egoísmo, donde Jesús dice, el que tiene 2 túnicas, da al otro, o sea, comparte. No seas egoísta. ¿Eso me habrá pasado a mí? Claro. ¿Te habrá pasado a ti? Claro. Ahora, otro ejemplo. Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículo 31. Otro ejemplo vamos a ver. Marcos 12, 31. Dice, el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Egoísmo, ya nos van a explicar los hermanos a continuación, el egoísmo es centrarse en uno mismo. O sea, sí, si vos te amas a ti mismo, con ese mismo amor ama a tu prójimo. ¿Viste cómo, o sea, cómo choca el mensaje de Dios con nuestra forma de pensar, nuestro estilo de vida, que es distinto al estilo de vida de Dios? ¿Viste? Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Normalmente nos han dicho que nuestro prójimo es aquel que está el que es más cerca, el que está más cerca a mí. ¿Y quién está más cerca? Es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el vecino, etcétera, etcétera. O sea, el que está más cerca. Pero ¿sabes? Cuando en la Biblia el mensaje de Dios es mucho más claro y contundente. Hay una parábola del buen samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Un samaritano le hace un bien a un judío y el judío que lo odiaba. Jesús, al relatar esta parábola a un intérprete de la ley, le dice ahora, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿El que hizo de misericordia o el que fue ayudado? Entonces, el intérprete de la ley dijo, no, el que hizo de misericordia, o sea, el samaritano es el prójimo. O sea, le estaba diciendo, vos judío, tu prójimo es a la persona que más desprecias. Jesús fue mucho más profundo con este tema de la palabra del prójimo. Nuestro prójimo es la persona que está más necesitada. ¿Viste cómo choca nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida con el mensaje de paz de Jesús? Ahora, vamos con la siguiente palabrita, la ambición. En Génesis capítulo 11, esto ya viene desde el principio, Génesis capítulo 11, versículo 14. Acá hay una historia interesante, solo vamos a leer versículo 14, perdón. Génesis 11, 14. Ahí lo tienes en pantalla y si no, anótalo. Génesis 11, 14. Acá está. Donde dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre. ¿Qué están diciendo acá las personas? Dice, tenemos que edificar, tenemos que construir una torre tan alta y pongámonos un nombre. En otras palabras, hagámonos una fama. ¿A través de qué? Del poder. El poder es ambición. ¿Vieron? Ya desde el Génesis se ve que ha habido personas queriendo ambicionar un poder. Génesis 11:4, perdón, yo le dije 14. Génesis 11:4. Dijeron después, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre, o sea, hagámonos famoso. La fama, la ambición. ¿Y por qué lo querían hacer? Porque antes, ¿se acuerdan el diluvio? Y ellos querían llegar a ser como Dios, ambicionar el poder de Dios. Ya esto se vio en la vida de Lucifer, de Satanás. Ambicionó el trono de Dios. Por eso cayó, se rebeló. ¿Vieron cómo el mensaje de Jesús, que es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, un mensaje que quiere cambiar estilos de vida, que están contrarios, que le están siendo infeliz a cada ser humano? Viene Jesús con su mensaje de paz para transformar nuestra vida. En Marcos capítulo 10, miren, Marcos capítulo 10, versículo 37. Marcos 10, versículo 37. Acá estaban dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan. Dice, ellos le contestaron, concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaban pidiendo Santiago y Juan.
Jesús le había dicho que ya se iba a ir pronto. Entonces, estos ambicionaban un puesto mayor que los otros discípulos. Versículo 43 y 44, miren lo que le responde Jesús. Versículo 43 de Marcos 11. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Jesús le estaba diciendo, miren, en el reino de las personas, en el reino del mundo, pasa esto. Se posicionan uno por el nombre, por la familia, se ganan los puestos. Es más, se ganan puestos sin, digamos, tener experiencia alguna, solamente porque tiene el apellido, se ganan puestos. No, esto no es así. La ambición no es así. Jesús le dice, mire, si tú ambicionas una cosa, es más, la ambición, ya nos van a explicar algunos hermanos, Jesús le estaba diciendo, miren, si quieres tener ambición, ambiciona el reino de los cielos y empieza por servir a los demás. ¿Vieron que es distinto? O sea, la forma de vida de Dios con la forma de vida que hoy nosotros tenemos. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada. O sea, yo he venido a chocar con ideas y conceptos equivocados. Hipocresía. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9, Mateo 15, Mateo 15, versículo 7 en adelante, Jesús menciona esta palabrita y dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El hipócrita, tú, yo, hipócritas, Jesús nos dice, mira, me honras de labio, pero tu corazón está lejos. Dices ser cristiano, pero tus acciones demuestran otras cosas. Dices amar, pero en realidad ese amor es un amor frío, un amor no como el de Dios. Tú dices ayudar, pero en realidad tu ayuda es egoísta. ¿Vieron? O sea, Jesús nos quiere confrontar. ¿Por qué? Porque esta manera de pensar, esta manera de vivir en el egoísmo, en la ambición, en la hipocresía, nos está matando por dentro. Y la ansiedad, Filipenses 4:6, el apóstol Pablo dijo, por nada estéis ansioso, afanoso, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La vida nos causa ansiedad, la pandemia nos causa ansiedad, las crisis, la falta de trabajo, la falta, digamos, no sé, lo que vos estás pasando te causa ansiedad. Bueno, acá viene Jesús con su evangelio y dice, tranquilo, no estés afanoso. Antes bien, presenta tus peticiones a Dios en oración. O sea, viene Dios con una herramienta para ayudarnos en esta situación que es la oración, pero no lo estamos usando bien. ¿Entiendes? Yo no lo estoy usando bien la oración, vos no lo estás usando bien la oración. Es ahí donde choca el mensaje de Dios. Porque yo no quiero adoptar un estilo de vida como el cristianismo que Dios me muestra. Quiero seguir adoptando el estilo de vida, hábitos y deseos del mundo. Miren lo que dice este libro, Conflicto de los Siglos, la misma página 32 dice, desde los días de Cristo hasta hoy, los discípulos de Cristo han excitado el odio y la oposición de los que aman y siguen los senderos del mal. Claro, el mensaje de Dios, que es puro y santo, chocan con el mensaje del mundo y la sociedad,
que ya no tiene valores ni principios. ¿Te das cuenta? Vamos a escuchar ahora a través de uno de nuestros hermanos, el hermano Franco de la iglesia de Capilla del Monte, su comentario en relación a la escuela sabática. Buenos días, hermanos, que tengan un bendecido día. Mi nombre es Franco, pertenezco a la iglesia acá de Capilla del Monte. Quería saludar a todas las iglesias del distrito de Carlos Paz, también saludar a nuestro pastor y agradecer a Dios en este día por el momento que podemos compartir de su palabra, del estudio de la escuela sabática. El título hoy de la escuela sabática del día de hoy nos habla y dice: Jesús trae división. Y nos vamos a basar en Mateo 10, desde el versículo 34 hasta el 39. Vamos a compartir la palabra del Señor, que dice así: No pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Acá pareciera que el Señor se estuviera contradiciendo con lo que nos viene hablando a través de su palabra, con el versículo de Isaías 9:6, donde nos dice que Él es príncipe de paz y que ha venido a la tierra a traer paz. En Isaías nos muestra eso. Y acá el Señor, en estos pasajes, nos explica y nos dice que Él ha venido a traer división entre la casa, entre enemistad entre el hombre y su padre, entre la madre y su hija, o la nuera, o nos puede pasar con algún hermano también. Lo que nos quiere decir el Señor aquí en estos versículos es que nosotros, una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, como nuestro Creador, y dentro de nuestro grupo familiar puede haber nuestro padre, nuestro hermano o nuestra propia madre también, que no tienen esa misma creencia y no creen en nuestro Señor Jesucristo como Creador y Salvador personal. Y es ahí donde empiezan a venir las diferencias dentro del hogar, que nos está hablando aquí el Señor en Mateo, su palabra, que es donde vamos a sentir división, enojo, contienda dentro del mismo hogar. Pero nosotros sabemos muy bien que el Señor en uno de sus mandamientos nos ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Eso no significa que porque el Señor está hablando en su palabra que tenemos que dejar de honrar a nuestro padre y a nuestra madre porque no tengan nuestra creencia o porque haya distanciamiento o enojo dentro de nuestro hogar, sino al contrario, debemos orar por ellos para que el Espíritu de Dios pueda tocar sus corazones. Cuando nos habla que va a poner enemistad a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, si nosotros nos ponemos a pensar también, el Señor en su palabra nos ha dejado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestra obligación es orar por ellos. Si no tienen nuestra misma fe, nuestra misma esperanza en el Señor Jesucristo, debemos orar por ellos, sin dejar lo primordial que es amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y cuando el Señor nos dice que ninguno que ame más a su padre o a su madre es digno de mí, el Señor nos quiere decir que tenemos que poner siempre a Jesús en el primer lugar. Cuando tengamos esa contienda, esas divisiones, obviamente no vamos a tener paz, vamos a estar intranquilos. Pero es ahí donde tenemos que aferrarnos a Jesús, donde tenemos que aferrarnos a la palabra de Él, como dice en San Juan 14:27, que dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como estamos estudiando en lo largo de este trimestre, es el descanso en Cristo. Solamente en nuestro Señor Jesucristo vamos a encontrar ese descanso, esa paz interior que el Señor quiere ofrecernos a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo,
y darle nuestras preocupaciones, esos disgustos familiares, como nos está mostrando la palabra, entregárselos a Él para que en Él podamos tener el descanso que necesitamos tener. Y cuando el Señor dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, el Señor dice que tenemos que entregar todo a Él, nuestra vida plena en sus manos y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Franco, por su participación y qué interesante, ¿verdad? Que cuando nos habla de que yo vine a traer, digamos, división entre el hijo, la madre, el hijo y el padre. Jesús acá no está hablando, ¿verdad?, de dejar a nuestra familia, al contrario, o sea, se basa en una relación con nuestro Dios, ¿no? De poner en primer lugar a Dios ante la familia, porque si Dios está en primer lugar adelante, nuestra familia está respaldada, está guardada, está protegida por Dios mismo, ¿no? Gracias, hermano Franco, nuestro hermano Franco desde la iglesia de Capilla del Monte, ¿no? Vamos a escuchar a nuestro hermano Osvaldo. Él tiene una parte para compartir con nosotros. Hola, mi estimado amigo, hermano que me estás escuchando. Yo soy Osvaldo Grigol, pertenezco a la iglesia de Colinas en Carlos Paz. El título de la lección de este lunes es el egoísmo. Y uno se pregunta, ¿cuáles son las características de las personas egoístas? Bueno, la persona egoísta es aquella que solo se ocupa de aquello que es para su propio interés, para su propio beneficio. Otra acepción es un excesivo amor por sí mismo. El egoísmo es una de las tantas desgracias que trajo el pecado. En el mundo prístino, en el mundo antes de la caída, no existía el egoísmo. El egoísmo nació como después que el hombre pecó, después del pecado. El egoísmo ahora, en este mundo de pecado, es tan natural como respirar. No necesitamos hacer ningún esfuerzo extra para ser egoístas. Nacemos siendo egoístas. Esa es la verdad. Hay un ejemplo que Cristo, al hablar de esta desgracia del ser humano, lo presentó en una parábola. Una muy linda parábola que yo quisiera leérselas. Está en el libro de Lucas, el capítulo 12, del verso 16 en adelante. Él contó lo siguiente. Y les comentó una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido una gran cosecha. Y él pensó dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré, muchos bienes tienes almacenados para muchos días. Repose, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Saben, hace unos años un experimentado profesor de secundario le pregunta a un alumno del último curso del secundario esta pregunta. ¿Qué quieres hacer más adelante? ¿Qué quieres tener? Y el alumno responde, bueno, la verdad que quisiera tener un negocio. Sí, me he dado cuenta en estos años de estudio que no soy bueno para los estudios, no me gusta estudiar, entonces sí, quiero ser un comerciante, eso es lo que quiero ser. Ah, muy bien, le dice el profesor. ¿Y después qué? ¿Qué quisiera hacer? Bueno, después que ponga a funcionar mi negocio y tenga unos ahorros, me gustaría comprar una casa. Ah, muy bien, la casa propia. ¿Y después qué harás? Bueno, después que tenga la casa, me casaré y tendré hijos. Ah, qué bueno, vas a tener esposa, vas a tener hijos. Qué bueno, qué buenos planes que tienes. ¿Y después qué? Bueno,
Después, supongo que los hijos tendrán sus hijos, se casarán y tendré nietos. Y disfrutaré de los nietos, por supuesto. Muy bien, qué bueno. ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer después? Y ya el hombre estaba un poco preocupado, este joven, de estas preguntas de por qué. Y el joven respondió, bueno, ya cuando sea grande y disfrute de mis nietos, me gustaría hacer un viaje, me gustaría conocer mundos exóticos, otras partes del mundo que no he conocido. Ah, pero muy bien. ¿Y sabes qué? No me preguntes más. ¿Y qué harás después? Porque supongo que después seré viejo y me moriré. Y el experimentado profesor con mucho cariño lo mira a los ojos y le dice al joven, vi que en tus planes de vida no incluiste a Dios. No lo asociaste al Señor Jesucristo a tus planes. Por eso Cristo, la última frase de su parábola dijo, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Recuerden que Dios nos delegó a los seres humanos la mayordomía de nuestra vida. Y para ser exitosos en la vida, debemos asociarlo con quien es el creador de la vida. Y siendo Dios que nos conoce muy bien a nosotros, mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, qué mejor sociedad sería que el hombre se asocie al Señor Jesucristo. ¿Saben que uno de los grandes y más grandes ejemplos de personas que fue dadivosa, generosa, humilde y mostró el verdadero amor al prójimo fue Jesucristo? Y quien escribió acerca de estas virtudes del Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo en uno de sus libros, en una de sus cartas a los filipenses, que quisiera leerlo y con esto terminar la reflexión de este día. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vencer el egoísmo es algo muy grande. Es un problema de los seres humanos, pero nunca lo lograremos vencer si no es asociándonos al Señor Jesucristo. Porque Él te hará una nueva criatura. Él te dará el poder que nosotros no tenemos para vencer el egoísmo. Y tendrás una nueva visión de la vida. Y tendrás poder para vencer esto que llevamos desde el mismo nacimiento, el egoísmo. Ojalá tomes esta decisión en tu vida y también yo. Dios te bendiga. Gracias, hermano Osvaldo, por su participación y que a esto se refería Jesús, ¿no? De que Él no vino a traer paz sino espada, porque su mensaje de amor, hasta mismo Jesús que se despojó de su gloria y vino acá al mundo a compartir su amor, a compartir lo que es su mensaje, lo que es el Padre, nuestro Padre Celestial, a compartir la salvación, la vida eterna. Cuanto más nosotros, ¿no? Tenemos que copiar ese ejemplo que Jesús nos dejó, ¿no? De compartir, no quedarnos todo para nosotros mismos. Si decimos amarnos a nosotros mismos, también amar a los demás, ¿no? Gracias, hermano Osvaldo. Tenemos también otros hermanos que nos están acompañando en su participación, una familia, la familia acá, que se presenten nuestros hermanos. Miren. Hola, muy feliz Santo Sábado. Somos Ángel, Sergio y Karina de La Falda. El tema que trataremos es egoísmo. En latín, ego significa yo, ismo significa centrado en sí mismo. Es una persona que se ocupa de aquello que le trae beneficio propio y no se interesa por sus prójimos.
El versículo clave está en Lucas capítulo 12, verso 15. Y dice así: y les dijo, cuidado, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El egoísmo es natural en el hombre como el hecho de respirar, y es uno de los pecados que afloran con más facilidad. Un día Jesús enseñaba en la multitud y alguien le dijo, Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús rechaza ser juez y se centra en el problema del joven, el egoísmo. La ley judía declara que el primogénito era el que recibía la mayor parte de la herencia y el resto era repartida entre los demás hijos. El hermano menor acude a Jesús para que juzgue a su favor y que diera la orden y que el hermano mayor compartiera la herencia y así el hermano egoísta consiguiera lo que anhelaba. Pero Jesús le refiere esta parábola. Les contó una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Jesús deja claro que todo lo que necesitamos para tener una vida larga y bendecida es tener a Jesús en nuestros corazones. En Juan 11:25 la Biblia dice así. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debemos invertir y hacer tesoros en el cielo y no en cosas terrenales que dan una falsa sensación y seguridad. Ser humildes y reconocer que todo lo que poseemos es gracias a Dios, porque junto con el egoísmo aparece la avaricia y la autosuficiencia. En contraste está Dios, como lo dice Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 hasta el verso 8. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó a el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tenía un reino en el cielo, abundante y maravilloso. Pero él, por amor a ti y por amor a mí, se despojó y se hizo hombre, para nacer y morir en tu lugar y en mi lugar. Él no era egoísta, sino que misericordioso, movido por el amor. Nosotros debemos imitar ese amor, pedir que el Espíritu Santo nos dé esa humildad para poder seguir sus pasos, ser más solidarios y empáticos. Y quiero terminar con esta frase. Nacemos sin traer nada, morimos sin llevarnos nada. Y en el medio luchamos por algo que ni trajimos ni conservaremos. Dejamos una pregunta para meditar. ¿Por qué es tan fácil quedar atrapado en el deseo de riquezas y posesiones materiales? Aunque todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para sobrevivir, ¿por qué parece ser que sin importar cuánto tengamos, siempre queremos más? Muy feliz sábado, bendiciones para todos. Gracias, hermano Sergio, a su esposa y a su nene. Linda participación y ahí yo no sabía si ponerle porque
estamos tratando de hacer un espacio para los niños, la escuela sabática a los niños. Entonces, sí, empezar ya con su participación, ¿verdad?, con los niños. Pero muchas gracias por su participación con la familia, ¿no? Vamos también a escuchar a uno de nuestros hermanos, otro hermano también que se llama Sergio, de la iglesia de Cosquín. Así es que le vamos a dar el espacio al hermano Sergio de Cosquín. Queridos hermanos, soy Sergio Menábar de la iglesia de Cosquín. Les quiero enviar un saludo muy grande a todos los miembros de las iglesias del distrito Punilla y también del distrito Cosquín especialmente. Hoy vamos a hablar de la ambición. Para eso vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo del 14 al 30, en donde se instituye la cena del Señor. Jesús tiene la última cena con sus discípulos y en esa cena Él anuncia que uno de ellos le iba a entregar. Se suscita una discusión sobre eso, pero luego de eso se suscita una nueva discusión en donde empiezan a discutir quién iba a ser el mayor entre ellos. Entonces, dentro de esa discusión lo involucran a Jesús y le preguntan quién iba a ser el mayor. Entonces Él les dijo que realmente aquel que sirviera, que todos eran iguales y que aquel que realmente sirviera al otro, ese iba a poder entrar al reino de los cielos y ese era mayor por sobre todos los otros. O sea, lo que le estaba diciendo Jesús es que se despojaran del egocentrismo y se despojaran de la ambición de ser el mejor o el mayor o el que más supiese o el líder, y se dedicasen a servir a los demás. Que si se dedicaban a servir a los demás y a humillarse como un niño, entonces de esa forma iban realmente a ser el mayor. Todos nosotros, que hago una reflexión en esto, cuando estamos en nuestro trabajo, nos dan un puesto en la iglesia, posiblemente no lo decimos, pero muchas veces podemos llegar a pensar en que, bueno, eso nos da cierta jerarquía. Pero realmente no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos despojemos de nuestra vanidad, que nos despojemos de nuestro egocentrismo y que nos dediquemos realmente a servirle a Dios, como Él quiere que le sirvamos. Eso es lo que necesita el Señor de nosotros. Así como también ya había sido esto, digamos, de alguna forma presentado a Jesús. Sus discípulos habían también presentado. Fíjense, si ustedes leen Mateo capítulo 18 del 1 al 5, ellos también le preguntan al Señor quién iba a ser el mayor entre ellos, quién iba a ser el que mandara. Y fíjense qué particular. Si leemos el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan capítulo 13, creo que Juan 13, Jesús ahí lava los pies de sus discípulos en esa cena. Está descrito por Juan. O sea que Él se humilla a lavarle los pies a cada uno de ellos. A tal punto que Pedro protestó por eso. Pero lo que estaba haciendo Jesús era demostrarle a todos que realmente Él estaba mostrándole que había que servir. Que la forma de ser el mayor era servir al otro y no servirse del otro. Eso es lo que nos enseña esta lección de la ambición que está dentro de la escuela sabática de esta semana.
Que el Señor los bendiga grandemente y que tengan una buena semana. Muchas gracias, hermano Sergio, por su participación y qué interesante, ¿verdad? Esa escena de Jesús con sus discípulos, mientras que Jesús quería pasar un momento inolvidable con sus amigos, sus discípulos. Algunos de los discípulos estaban pensando en los puestos más grandes, ¿no? Al lado de Jesús, quién iba a quedar en reemplazo del liderazgo de Jesús. Se ambicionaban el lugar de Jesús, podríamos decir. La ambición echó a perder el momento más lindo que hubieran pasado con Jesús, la última cena, ¿no? Quizás a ti y a mí nos puede pasar eso, ambicionar muchas cosas en la vida, podemos perder momentos inolvidables con nuestra familia o con amigos, ¿no? Gracias, hermano Sergio. Vamos a darle el espacio también, tenemos a nuestro pastor Silvio Romero, que fue pastor de acá del distrito de Carlos Paz, distrito de Punilla, hace unos 6 años, si no me equivoco. Así es que, pastor, muchas gracias. Le vamos a dar entonces el pase al pastor Silvio Romero. Hola, buenos días y feliz sábado para todos. Supongo que me recordará, pero para aquellos que hace menos de 6 años que están en la iglesia, les comento que soy el pastor Silvio Romero, y fui pastor distrital allí, en el Valle de Punilla, donde ahora tengo el gusto de compartir el repaso de uno de los temas que trata la escuela sabática de esta semana. Vamos a hablar acerca de una de las raíces del descontento, que puede ser tanto un pecado dentro de la iglesia, como también una excusa de aquellos que quieren irse o que se han ido de la iglesia. Hablaremos justamente de la hipocresía. La guía de estudio de la escuela sabática define a un hipócrita como alguien que actúa, que aparenta, que quiere mostrarse como alguien que no es en realidad. Podemos decir entonces que un hipócrita es alguien que no es sincero. Y si nosotros buscamos el origen de la palabra sincero, nos tenemos que remitir a la antigüedad, cuando se hacían esculturas de piedra, y el artista, el escultor, al terminar la escultura veía que había algunas imperfecciones, así que a esas imperfecciones las cubría con cera. El problema de estas esculturas es que cuando el sol le daba a aquellas esculturas, la cera se derretía, y no solamente que se podía ver la imperfección, sino que también se podía ver la cera chorreando allí por la obra del escultor, ¿no? Así que alguien hipócrita es alguien que trata de tapar, ¿no?, las imperfecciones que todos como seres humanos tenemos. Cuando Jesús va a hablar del tema, ¿no?, allí en Mateo capítulo 23, él menciona 4 características que tienen los hipócritas. En el versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta es una característica de los hipócritas, ¿no? Dicen algo, pero después ellos no actúan en consecuencia con lo que dijeran. El versículo siguiente, el 4, nos dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen que la religión sea más difícil para los demás, ¿no?, pero no así para ellos mismos. Hacen de la religión una carga pesada que ellos no están dispuestos a llevar.
Primera característica, ¿no? Dicen y no hacen. Segunda característica, hacen de la religión algo difícil que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Y en el versículo 5 leemos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los hipócritas, encima que dicen y no hacen, encima que hacen la religión difícil, cosa que ellos después tampoco quieren cumplir, lo poco que hacen, lo hacen justamente para ser vistos, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que una de las motivaciones de esta actitud hipócrita es justamente la vanidad. Y en el versículo 6 y 7 leemos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Los hipócritas, las cosas que hacen, las hacen exigiendo honor y reconocimiento. Otra de las motivaciones que motivan justamente al hipócrita es el orgullo, este deseo de ser exaltados. Y cuando Jesús habla de estas características de los hipócritas, luego va a dar algunos ejemplos. Y solamente nos vamos a concentrar en dos de estos ejemplos. El versículo 23 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, que es la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los hipócritas se fijan hasta en los detalles más pequeños, como menciona Jesús, diezmaban hasta los condimentos de la comida, pero se olvidaban de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Descuidaban aquellos principios que tienen que estar dentro del ser humano y de donde deben fluir las buenas obras y la obediencia a Dios. Así que todo lo que hacían estaba vacío, era vanidad, no tenía mayor sentido. Lo que debemos justamente hacer es cultivar estos valores, ¿no? Como la justicia, el amor, la fe, para que ahora desde dentro de nuestras vidas puedan surgir esos actos de obediencia, ¿no? Y de fidelidad a nuestro Dios. Es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Y entonces el Señor utiliza otro ejemplo, ¿no? Cuando nos dice en el versículo 25, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Y ahora nos hace una invitación. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. El Señor quiere cultivar en nuestras vidas su humildad, su amor, su espíritu de servicio, para que de esta manera, ¿no?, todo lo que salga de nosotros sea la manifestación de esto que está en nuestro interior. Si le permitimos que el Señor limpie nuestro ser, entonces nuestros actos van a ser puros, ¿no? Como usábamos en la ilustración, justamente no van a tener la hipocresía de la cera tapando las imperfecciones que tenemos. Porque ser sinceros no significa ser perfectos. Ser sincero es mostrarnos tal cual somos, con todas nuestras imperfecciones, pero justamente motivados en la humildad, el amor y la fe que el Señor va desarrollando en nosotros. Por supuesto que vamos a tener actos egoístas, motivados por allí por el orgullo natural que cada uno de nosotros tiene, pero lo importante es que si estamos en la iglesia es justamente porque
El Señor es el que va haciendo la obra de transformación en nosotros. Y no tenemos que aparentar ser lo que no somos, sino que tenemos que ser sinceros. Y para aquellos que dicen, me voy de la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Estas personas están incurriendo también en el pecado de la hipocresía, porque para justificar sus propios pecados terminan señalando y acusando al hermano y fijándose en los pecados del hermano. Mejor sería que fijemos nuestros ojos en Cristo para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados, para que el Señor nos transforme y nos habilite para ayudar al hermano y no para acusarlo y condenarlo. Y en el Evangelio de Mateo, un poquito antes, ahora en el capítulo 7, versículo del 3 al 7, Jesús ilustra esto que acabo de decir con las siguientes palabras. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Que el Señor pueda quitar toda hipocresía de la iglesia. Que el Señor saque la viga de nuestro ojo. Que el Señor quite la cera de nuestro ser, para que podamos ser justamente sinceros. Y que el Señor pueda cubrir nuestras imperfecciones con sus virtudes, ¿no? Con su amor, con su humildad, con su fe, para que de esta manera, ¿no? Podamos tener en la iglesia una vida útil, una vida de servicio, una vida que glorifique a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Silvio, por acompañarnos, por ayudarnos a entender esta palabrita que es tan dura y que nosotros, que tú y yo, lo vamos viviendo, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Que gracias a Dios, tenemos que dar gracias a Dios por esta escuela sabática que nos está haciendo ver. Por eso digo, mírate a vos, no lo mires al otro, hermano, hermana, a tu familia, amigo, no, mírate a vos. Una de las partes que decía Mateo 23, del 1 al 13, donde una característica de los hipócritas es de que dicen y no hacen, ¿no? Y sabes, te voy a repetir algunas frases que normalmente escuchamos en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el templo, se escucha decir que hay que cantar con fuerza, pero el que le dice no lo canta, ¿no? No se ve que se mueve sus labios, ¿verdad? Otra frase que se dice, hay que guardar el sábado de puesta del sol, y como que nos obligan prácticamente a guardar el sábado de puesta del sol, pero ellos no lo cumplen. Otra de las cosas que se escucha también, que no hay que comer carne, y ellos a escondidas comen carne, ¿no? Otro, no hay que tomar el café, que cada vez es nervioso, pero ellos a escondidas toman su café. Hay que ser reverentes en la iglesia, hay que tratar de que la iglesia sea tranquila, pero ellos demuestran lo contrario. Hay que orar en cada momento, hay que hacer vigilia, hay que hacer Santa Cena, pero después su vida espiritual es todo lo contrario. Hay que leer la Biblia cada mañana, pero ellos no leen su Biblia. Dicen y no hacen. O sea, tú y yo caemos en este pecado tan grande, ¿no? Y no necesitamos ser líderes para ser hipócritas. Tú y yo, sin ningún título, podemos caer en esta parte de la hipocresía, ¿no? Gracias, Pastor Silvio. Vamos a darle pase ahora a una de nuestras hermanas, también de la iglesia de Capilla del Monte. Feliz sábado, hermanos. Mi nombre es Silvana Mosconi, soy de la iglesia de Capilla del Monte y les mando un saludo para todos mis hermanos desde el distrito y de Capilla, por supuesto, también. Hay una palabra muy común hoy día que es ansiedad.
¿Qué significa ansiedad? El diccionario la define como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Este es el estado del mundo actualmente, pero Dios no quiere que sea nuestro estado también. Por eso, ¿cómo podemos erradicar la ansiedad de nuestra vida? ¿Cuál es la solución que la palabra de Dios nos da? Esta se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 14, y los versículos del 1 al 6 los vamos a ir resumiendo, ¿sí? Y es Jesús mismo quien nos habla. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. La palabra turbado significa alterado, sin calma, ¿sí? Dios no quiere que sus hijos vivan de esta manera. Nos dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Qué hermosa esta esperanza, la esperanza del cristiano. Jesús nos dice, estoy preparando un lugar para que ustedes puedan vivir conmigo, para que puedan vivir sin inseguridad, que puedan vivir en paz, en calma, ¿sí? Pero Jesús no solo quiere que tengamos esa esperanza en el futuro, sino que también tengamos esa esperanza hoy, que hoy nuestra vida pueda cambiar, que hoy nuestra vida pueda ser distinta, que podamos encontrar la paz, una paz que solo Él nos puede dar. Jesús nos sigue diciendo que Él se iba a ir, pero que sus discípulos sabían cuál era el camino para poder llegar a Él. Entonces dice que Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el versículo 6 nos da la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué hermoso, hermanos, estas palabras de Jesús. Para superar la ansiedad en nuestra vida, el camino es Jesús. El punto de partida es Jesús. Debemos ir a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. En Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es cualquier vida la que Él nos quiere dar, es la vida eterna. Pero no solamente nos está prometiendo vivir por la eternidad, sino que Él también quiere que tengamos la mejor calidad de vida acá, en este mundo, mientras lo esperamos. ¿Cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la hipocresía, la ambición? El camino es Jesús, la clave es Jesús. Es ir a Él con nuestras debilidades, con nuestra pecaminosidad, con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, poner todo a sus pies y pedirle que Él pueda transformar nuestro corazón, que pueda darnos una vida nueva. Él murió por nosotros, por gracia somos salvos. Él puede perdonar todo nuestro pasado y darnos una vida nueva. En Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 22, Él nos hace un llamado. Dios siempre habla a nuestro corazón. Él no quiere, dice, la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta de sus malos caminos y sea salvo. Él siempre va a buscar salvarnos, rescatarnos. Y dice así, convertíos hijos rebeldes, convertíos, es un llamado de amor. Dice, y os sanaré de vuestras rebeliones. Él quiere hacernos personas nuevas. Y qué hermoso que podamos responderle a Jesús de esta manera. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Pongamos, hermanos, nuestra vida en sus manos. Él quiere transformarnos. Él quiere darnos esa paz que solo el cielo puede dar. Quiere erradicar de nuestra vida la ansiedad. Mi deseo para cada uno de ustedes y para mí es que podamos acudir a Jesús cada día, para que cuando Él venga podamos vivir para siempre con Él. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Silvana, por esta parte, por compartir con nosotros, ¿verdad? Qué importante es
poder encontrar descanso en Cristo, ¿no? Estas características que nos hacen, digamos, ser ambiciosos, hipócritas, ansiosos, egoístas, no nos ayuda a tener un descanso en Cristo. Miren, en San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino. O sea, ahí es donde confronta Jesús contigo, conmigo, ¿no? Yo tengo un camino distinto y Jesús viene, no, mira, yo soy el verdadero camino. Segundo, yo soy la verdad, yo tengo mi verdad, cada ser humano, tú y yo tenemos nuestra verdad, pero es una verdad que no está centrada en principios y en valores eternos. Entonces Jesús viene, esta verdad que yo te presento te hará descansar. Sean del egoísmo, de la hipocresía, de la ambición, de la ansiedad. Ven, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie irá al reino de los cielos si no es por Jesús. Si no aceptamos a Jesús, si no aceptamos sus principios, su llamado, si no aceptamos el amor de Jesús. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra escuela sabática. Quiero dar pase ahora a un joven, porque también está con nosotros compartiendo la escuela sabática de los jóvenes, que tiene una temática interesante sobre principios básicos de sexualidad bíblica. Así es que nuestro amigo Lucas nos va a explicar un poco de eso. A ver, ahí vamos. Hola queridos hermanos, mi nombre es Lucas Toledo y yo soy miembro de la Iglesia de Capilla del Monte. Saludos a todo el distrito de Carlos Paz y a nuestro pastor Enrique Medina. Bueno, hoy vamos a estudiar la lección de jóvenes que lleva por título El Reino de Dios. Nosotros sabemos que el objetivo de Cristo es restaurar a la humanidad a su propósito original y llevar adelante la justicia de Dios por medio de la justificación y el nuevo nacimiento. Vernos como Dios vería a Cristo, su justicia imputada a nosotros, la santificación y la glorificación. Ahora bien, estar casado o ser soltero no es un prerequisito para esta justicia. Leamos juntos Mateo 19, del 10 al 12. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él respondió, todos reciben esta enseñanza. No todos reciben esta enseñanza, sino aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos de nacimiento, hay eunucos hechos así por los hombres, y otros hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Cuando Jesús respondió la pregunta de los fariseos sobre el matrimonio y el divorcio, los discípulos dijeron, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Pero nosotros vimos cómo fue que respondió Jesús en el versículo 12. Notemos que es un texto que es muy difícil y está entre medio lo que dijo Jesús. No todos reciben esta enseñanza, sino aquellos a quienes les ha sido dado. Y al final del versículo 12 dice, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Este versículo tiene aspectos que serían muy aplicables al mundo actual de las ideas sobre sexualidad y como muchos otros dichos de Cristo, hay que comprenderlo en su contexto. Jesús no dijo, no, siempre hay que casarse. Culturas antiguas, incluso en muchos lugares del mundo hoy en día, consideran que es un deber religioso estar casado y así encontrar justicia a los ojos de Dios. A la persona soltera se la ve como incompleta hasta que se casa. Debemos dejar de lado las convenciones culturales y estar dispuestos a aceptar los discursos de la Escritura como la base para una vida que esté centrada en Cristo. Sí, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo en Génesis 2:18, pero es interesante que dijo, no es bueno, no dijo es malo. Hay una diferencia. Es decir, Él no condenó la soltería, sino que no era el ideal. En las Escrituras encontramos claramente el bien y el mal, pero también está el no es bueno.
que se debería evitar dentro de lo posible, porque Dios tiene algo mejor en mente, pero al mismo tiempo no es malo. Tenemos ejemplos claros de esto en la vida, de Jesús mismo, y también un ejemplo claro es la del apóstol Pablo. Jesús presenta 3 categorías de soltería en Mateo en el 19:12. La primera categoría son las personas que nacieron del vientre de su madre como solteros de manera natural. Estas personas biológicamente son proclives a la soltería. Nacieron con la predisposición a ser solteros y no casarse. El segundo grupo consiste en aquellos que fueron hechos eunucos por otros. Fueron hechos solteros por una fuerza externa. Un ejemplo claro es el de Daniel y sus amigos. Ellos fueron hechos eunucos para trabajar en la corte real de Babilonia. Y esto se hacía a veces para evitar prejuicios como el que proponía que sus impulsos sexuales podrían causar agresión o rebelión o la posibilidad de embarazos impuros en el harén real. Y el tercer grupo son los que se han hecho solteros por el reino de los cielos. Estos adoptaron la soltería como un llamado elevado del reino de Dios, aunque esto comúnmente se lo atribuye al celibato. Hay que remarcar que no es pecado formar una relación matrimonial y la sexualidad no es mala, como ya establecimos antes, por las condiciones que el apóstol Pablo explica en 1 Corintios capítulo 7, el objetivo del Evangelio es lo primordial para estas personas. Lo maravilloso, igual de profundo, es que justo después de este discurso sobre la soltería, Jesús bendice a los niños diciendo: de los tales es el reino de los cielos. Estas 3 secciones, el matrimonio, la soltería y la niñez, son diferentes, pero el tema común es que estés donde estés en la vida, deberías hacerlo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano, y que te acompañe en esta semana que está empezando. Gracias, Lucas, por tu participación, por estar ahí bueno, motivando de alguna manera a la juventud a que sigan repasando o estudiando su folleto Escuela Sabática, que en este trimestre está muy interesante, hablando de la sexualidad. Y qué bueno, ¿verdad?, que nos estuviste hablando de esas diferencias, ¿no? De Jesús, el ideal de Dios es que la persona pueda casarse, pero si no pueden, no hay problema. También están los solteros y las solteras, ¿no? No es pecado estar soltera o soltero, ¿no? Así es que animamos a los jóvenes a que puedan tomar su folleto Escuela Sabática, estudiarla con oración, y si no la tienes, consíguelo. Bájate la aplicación también de la Escuela Sabática Joven, que ahí puedes estudiar en tu mismo celular. Llegamos al final de nuestra Escuela Sabática. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas y al pastor Silvio que nos acompañó en esta Escuela Sabática, ¿no? Te esperamos el sábado que viene a las 9:30. Suscríbete al canal y también, si quieres participar, escríbenos para que podamos hacer tu participación acá en el canal, digamos, de YouTube, ¿no? Antes de retirarnos, quiero orar, porque en esta Escuela Sabática el Señor me ha estado hablando, y seguramente a vos, de que tengo que erradicar el egoísmo, tengo que sacar esta ambición, tengo que sacar esta hipocresía, ¿verdad? El Señor me ayude en esta situación, y el Señor te ayude a vos también, te ayude a vos. ¿Me acompañas a orar? Querido Padre, Dios eterno, gracias por acompañarnos y hacernos ver, oh Dios, nuestra situación, cómo estamos, cómo vamos viviendo y cómo tus principios, tus valores, tu mensaje, tu evangelio quiere cambiar nuestra vida, oh Dios. Hay cosas que venimos haciendo y no nos está dando ese descanso en Cristo Jesús, sino que nos provoca ansiedad, nos provoca, oh Dios, una vida infeliz. Ayúdanos a aceptar tus principios. Enséñanos a aceptar, oh Dios, tus valores, tu mensaje, por más duro que nos parezca, pero enséñanos a aceptarlo, Dios, para empezar a descansar en Cristo Jesús.
bendice a la juventud y a todos tus hijos en el mundo entero. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, queridos amigos y amigas. Gracias por estar. Nos estamos viendo entonces próximamente. Un abrazo y que Jehová derrame sus bendiciones sobre vos.